En solo 72 horas ocurrió algo que muchos expertos creían imposible. Un ejército moderno quedó prácticamente ciego, no por bombas, sino por la destrucción silenciosa de su sistema de información. Esto no es una teoría, es el futuro de la guerra, y ya empezó. Si quieres entender lo que realmente está pasando, antes que el resto, suscríbete ahora, dale like, comparte este análisis y deja tu opinión en los comentarios. Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 72 horas carece de precedentes, no solo en la historia moderna del conflicto en Oriente Medio, sino también, y esto es clave, en el marco más amplio de la guerra en el siglo XXI. No estamos ante una batalla aérea convencional. Tampoco se trata de un simple intercambio de misiles. Lo ocurrido se aproxima más a un escenario que durante décadas ha sido materia de análisis teórico en círculos militares especializados, pero que muchas instituciones de defensa occidentales consideraban improbable en este contexto. Frente a estos actores y en este momento histórico, Irán, de forma deliberada y metódica, ha neutralizado lo que podría describirse como los ojos de Israel. Y no se trata de una metáfora retórica ni de un impacto parcial. Fue una operación coordinada, multidominio, que combinó guerra electrónica, sistemas de energía dirigida e intrusión cibernética a una escala que obligó a los analistas de inteligencia estadounidenses a revisar sus evaluaciones en tiempo real. El objetivo fue claro: desactivar la arquitectura satelital de la que depende el aparato militar israelí moderno para funciones críticas, como el guiado de objetivos, la navegación, las comunicaciones y la conciencia situacional. Cuando esos satélites dejaron de funcionar, cuando los flujos de datos que alimentan a los pilotos de F-35 dejaron de actualizarse, el efecto fue inmediato y profundo. Los sistemas de targeting, la base de la superioridad aérea israelí, pasaron a operar con información degradada o, en algunos casos, completamente inexistente. En ese momento, incluso las aeronaves más avanzadas del mundo se convirtieron en plataformas extremadamente costosas, operando prácticamente a ciegas, en un entorno que sus diseñadores nunca previeron. El F-35 IADER, pieza central de la doctrina de superioridad aérea de Israel, depende de un flujo constante de datos provenientes de múltiples constelaciones satelitales. Su capacidad de fusión de sensores, es decir, integrar radar, infrarrojos, inteligencia electrónica y datos externos en una única imagen operativa coherente, es fundamental para su eficacia. Sin ese flujo de información, el sistema no deja de funcionar, pero sí pierde aquello que lo hace decisivo. Puede volar, sí, pero no puede ejecutar operaciones más allá del alcance visual con la precisión y superioridad que definen su papel estratégico. En términos prácticos, se degrada a una plataforma equivalente a un caza de cuarta generación, con un coste muy superior, y ese fue precisamente el efecto que Irán logró. Las consecuencias no tardaron en manifestarse a lo largo de toda la Fuerza Aérea israelí, de una manera que, al amanecer del día siguiente, resultaba imposible de ignorar. Este análisis se adentra en cada dimensión de esa operación. Examinaremos la arquitectura técnica de la campaña iraní de negación satelital y por qué logró superar sistemas diseñados específicamente para resistir este tipo de amenazas. Analizaremos qué significa en términos operativos la pérdida de conectividad satelital para el F-35 y por qué la Fuerza Aérea israelí se vio incapaz de ejecutar misiones que constituyen la base de su posicionamiento estratégico. Asimismo, abordaremos el colapso más amplio de la capacidad aérea israelí y la reacción de Washington, que evidenció un nivel de impreparación frente a un adversario operando con esta sofisticación. Y, por último, evaluaremos lo que esta noche representa para el futuro del conflicto y el orden regional que está emergiendo,
Conviene entender que la dependencia israelí de la arquitectura satelital no es accidental, es el resultado de una decisión estratégica consciente, desarrollada durante décadas de inversión en defensa, construir una fuerza militar basada en la superioridad informativa, en lugar de la masa numérica. Israel no puede competir con sus adversarios en términos de población ni en volumen de hardware militar. Su ventaja reside en procesar información más rápido, tomar decisiones con mayor precisión y actuar con una eficacia superior. Pero esa ventaja depende estructuralmente de los satélites. Los sistemas en los que se apoya, una combinación de plataformas de reconocimiento propias, sistemas de comunicaciones, capacidades de navegación y acceso a constelaciones estadounidenses, cubren todo el espectro operativo. Desde la planificación de ataques, pasando por la transmisión de órdenes hasta la ejecución de operaciones de precisión. Eliminar una de estas funciones debilita la capacidad militar. Eliminar todas simultáneamente no produce un deterioro lineal, sino exponencial. Y ese fue exactamente el objetivo de la operación iraní. No se trató de un ataque aislado contra un satélite específico o una constelación concreta. Fue una ofensiva contra toda la arquitectura, ejecutada mediante múltiples métodos y respaldada por un nivel de desarrollo en capacidades contraespaciales que las evaluaciones occidentales, sencillamente, no habían calibrado con precisión. El primer componente de la operación iraní fue de naturaleza electrónica. Se trató de una campaña de interferencia de alta potencia dirigida tanto a las frecuencias de enlace ascendente, utilizadas para comunicarse con los satélites, como a las de enlace descendente, a través de las cuales esos satélites transmiten datos a estaciones terrestres y plataformas operativas. Conviene subrayar que la interferencia de comunicaciones satelitales no es un concepto nuevo. Sin embargo, lo que sí resultó novedoso fue el nivel de potencia empleado y la amplitud del espectro de frecuencias cubierto. En ambos aspectos, las capacidades desplegadas por Irán superaron con claridad las estimaciones previas de los analistas occidentales. Además, la operación no se ejecutó desde un único punto geográfico. Fue coordinada desde múltiples ubicaciones, cuidadosamente seleccionadas y preparadas con antelación. Esta dispersión permitió que las zonas de interferencia se solaparan, cubriendo así las distintas geometrías orbitales relevantes. El resultado fue contundente. Las estaciones terrestres israelíes comenzaron a recibir señales degradadas hasta un punto prácticamente inutilizable, y ello de forma simultánea en varias constelaciones. El sistema israelí había sido diseñado con redundancias precisamente para este tipo de contingencias. La pérdida de un enlace debía ser compensada mediante rutas alternativas. Sin embargo, la clave de esta operación fue que todos esos canales alternativos fueron atacados al mismo tiempo, anulando la eficacia de dicha redundancia. El segundo componente fue cibernético. Y aquí el nivel de sofisticación alcanzó una dimensión particularmente preocupante. Se trató de una campaña de intrusión dirigida contra la infraestructura terrestre que controla los sistemas satelitales y procesa los datos que posteriormente se distribuyen a los usuarios finales. Todo indica que esta fase había sido preparada durante un periodo prolongado. Las intrusiones activadas en el momento operativo demostraban un conocimiento detallado de las arquitecturas de software y de las configuraciones de red específicas utilizadas por las instalaciones israelíes. Este tipo de acceso no se obtiene de manera improvisada. Es el resultado de meses, si no años, de posicionamiento silencioso dentro de los sistemas objetivo. Cuando el componente cibernético se activó, no se limitó a interrumpir el flujo de datos. Fue más allá. Introdujo información corrupta en los sistemas de procesamiento que alimentan a los usuarios militares, incluidos los sistemas de misión del F-35.
Este detalle es fundamental. Los datos manipulados no eran evidentemente erróneos. Por el contrario, estaban diseñados para parecer plausibles, lo suficiente como para no ser detectados de inmediato por los sistemas automatizados, pero lo suficientemente inexactos como para generar una imagen táctica poco fiable. Estamos, por tanto, ante una forma de ataque más sofisticada y peligrosa que la simple denegación de servicio. Cuando un sistema deja de funcionar, el operador es consciente de la pérdida y puede adaptar su comportamiento. Sin embargo, cuando el sistema parece funcionar correctamente, pero en realidad proporciona información falsa, las decisiones se toman sobre una base errónea, lo que multiplica el riesgo operativo. El tercer componente de la operación implicó el uso de energía dirigida. En concreto, sistemas láser de alta potencia utilizados para deslumbrar y potencialmente dañar los sensores ópticos de los satélites de reconocimiento israelíes mientras sobrevolaban áreas clave. El deslumbramiento, en este contexto, consiste en saturar temporalmente los sensores con una intensidad lumínica que impide la captura de imágenes útiles. Es un efecto reversible, pero durante su duración deja al satélite prácticamente ciego. En cambio, el daño permanente implicaría una degradación irreversible de las capacidades del sensor. Aún llevará tiempo determinar en qué medida estas acciones provocaron daños permanentes. No obstante, desde el punto de vista operativo, el efecto inmediato fue el mismo. Durante las horas críticas del enfrentamiento, los satélites encargados de proporcionar imágenes en tiempo real no estaban generando información fiable. La combinación de estos tres vectores, interferencia electrónica, intrusión cibernética con corrupción de datos y ataques mediante energía dirigida, produjo un resultado sistémico. La arquitectura satelital israelí quedó simultáneamente incapacitada para comunicarse de forma fiable, comprometida por datos erróneos en aquellos casos en que sí transmitía información, e incapaz de generar inteligencia visual consistente. Para un aparato militar que depende estructuralmente de esa arquitectura, el impacto fue total. En términos prácticos, los ojos del sistema dejaron de funcionar. Para comprender plenamente las consecuencias de esta degradación en la flota de F-35 israelí, es necesario entender la verdadera naturaleza operativa de esta aeronave. No se trata en esencia de un caza tradicional optimizado únicamente para el combate cercano o la maniobra a alta velocidad. El F-35 es, ante todo, una plataforma de sensores y procesamiento de datos en vuelo. Su valor militar reside en su capacidad para integrar grandes volúmenes de información procedentes de múltiples fuentes y transformarlos en una imagen operativa coherente del campo de batalla. La variante IADER, utilizada por Israel, incorpora además sistemas de aviónica y guerra electrónica desarrollados a nivel nacional, lo que amplía sus capacidades respecto a la configuración estándar estadounidense. Sin embargo, mantiene intacto el principio fundamental de diseño, una plataforma extremadamente potente cuando su arquitectura de información está intacta, pero vulnerable a degradaciones significativas cuando dicha arquitectura se ve comprometida. La llamada fusión de sensores opera sobre una jerarquía de fuentes. En primer lugar, están los sensores propios de la aeronave, radar AESA, sistemas infrarrojos de cobertura total y receptores de inteligencia electrónica. Estos generan datos primarios, pero estos datos se enriquecen y contextualizan mediante información externa recibida a través de redes de comunicación, otros aviones, estaciones terrestres y, de forma crítica, activos satelitales que proporcionan datos de targeting, precisión de navegación y el marco operativo global. Cuando la conectividad satelital se degrada, esta capa de enriquecimiento desaparece.
La aeronave queda limitada a sus propios sensores que, aunque avanzados, no pueden por sí solos generar el nivel de conciencia situacional integrada que define el concepto operativo del F-35. En ese escenario, las operaciones más allá del alcance visual, aquellas que permiten atacar objetivos sin contacto directo, se vuelven inherentemente poco fiables. Y para una fuerza aérea cuya doctrina depende precisamente de este tipo de operaciones en entornos altamente disputados, la pérdida de esta capacidad no es un inconveniente menor. Es, en términos estrictos, la eliminación del fundamento operativo sobre el que se sustenta toda su estrategia. Para la Fuerza Aérea Israelí, cuya doctrina operativa se ha construido en torno a la capacidad del F-35 para ejecutar misiones más allá del alcance visual en entornos altamente contestados, la degradación de la conectividad satelital no fue una simple dificultad técnica. Fue, en términos prácticos, la eliminación del pilar sobre el que descansa su modelo operativo. Las misiones asignadas a los escuadrones de F-35 en este ciclo, ataques profundos contra infraestructuras iraníes, operaciones de supresión de defensas aéreas enemigas y patrullas de superioridad aérea destinadas a contener la actividad de activos iraníes y de Hezbollah, dependían de forma directa de una arquitectura de datos habilitada por satélites. Una arquitectura que en ese momento había sido sistemáticamente degradada. Cuando los pilotos iniciaron sus comprobaciones previas al vuelo, se encontraron con una situación que no admitía ambigüedades. Los flujos de datos que debían alimentar sus sistemas de misión, con información actualizada sobre objetivos y amenazas, estaban ausentes o, en el mejor de los casos, señalaban problemas de integridad en los datos recibidos. Ante este escenario, las misiones no continuaron con capacidades reducidas, fueron suspendidas. Los paquetes de ataque que estaban programados para ejecutarse en las horas inmediatamente posteriores a la operación de negación satelital fueron cancelados, mientras equipos de inteligencia y personal técnico trataban de evaluar el alcance del problema y, en la medida de lo posible, diseñar soluciones provisionales. Sin embargo, las alternativas disponibles resultaron claramente insuficientes. Es cierto que la Fuerza Aérea Israelí dispone de procedimientos de contingencia para operar en entornos con degradación parcial de capacidades satelitales. Estos protocolos existen precisamente porque cualquier fuerza militar avanzada reconoce la vulnerabilidad inherente a la dependencia del espacio. Pero esos procedimientos estaban concebidos para escenarios limitados. La pérdida de una constelación concreta, interferencias localizadas o degradaciones parciales en determinadas zonas geográficas. No estaban diseñados para hacer frente a una degradación simultánea, completa y multifactorial de toda la arquitectura satelital. Intentar ejecutar operaciones de ataque de precisión en estas condiciones utilizando datos potencialmente corruptos resultaba más peligroso que operar sin datos en absoluto. De hecho, los pocos intentos iniciales de operar bajo estas condiciones evidenciaron el problema con claridad. Aeronaves que despegaron basándose en coordenadas comprometidas no alcanzaron sus objetivos previstos. La precisión, elemento central que justifica tanto el coste como el riesgo de emplear plataformas como el F-35, desapareció. En su lugar, lo que emergió fue incertidumbre, y en un entorno operativo donde la diferencia entre un objetivo militar legítimo y una infraestructura civil puede medirse en metros, esa incertidumbre no es aceptable ni desde el punto de vista táctico ni estratégico. Ante esta realidad, los comandantes de escuadrón tomaron una decisión que, si bien era la correcta desde el punto de vista operativo, reflejaba con claridad el éxito de la estrategia iraní. Optaron por mantener en tierra sus aeronaves en lugar de ejecutar misiones que no podían garantizarse. El resultado fue inmediato y visible. Las bases aéreas israelíes, que en condiciones normales operarían con un ritmo constante de salidas, quedaron en silencio.
Los aviones estaban disponibles, los pilotos preparados, los equipos de mantenimiento operativos, todos los elementos físicos del poder aéreo estaban presentes, excepto uno: la arquitectura de información que convierte esos elementos en una fuerza de combate efectiva. La paralización de las operaciones de los F-35 fue, sin duda, el síntoma más evidente, pero no fue el único. El impacto se extendió rápidamente al conjunto de la estructura de la Fuerza Aérea Israelí. Las plataformas F-15 y F-16, que constituyen el núcleo numérico de la capacidad de combate aéreo israelí, también dependen en gran medida de datos derivados de sistemas satelitales. Estos aviones utilizan dicha información para la navegación precisa, para el guiado de municiones inteligentes y para mantener la conectividad con redes de mando y control que actualizan en tiempo real la situación táctica. Es cierto que estas plataformas, desarrolladas en una era de menor dependencia del espacio, pueden operar con mayor autonomía en entornos degradados. Sin embargo, también experimentaron una pérdida significativa de capacidad. Particularmente crítico fue el impacto sobre las municiones guiadas de precisión. La mayoría de estas armas dependen de señales GPS para su fase terminal de guiado. Con esas señales interferidas o comprometidas, la fiabilidad de las armas se vio gravemente afectada. La alternativa, volver a métodos de guiado inercial sin corrección satelital, suponía en la práctica retroceder a niveles de precisión propios de generaciones anteriores. Un retroceso incompatible con la doctrina de ataques quirúrgicos que Israel ha desarrollado durante décadas. A este deterioro se sumó otro factor igualmente preocupante: la fragmentación del sistema de defensa aérea. La coordinación entre radares, sensores terrestres y plataformas aéreas, gestionada a través de redes de comunicación dependientes de satélites, comenzó a fallar. La imagen aérea integrada, esencial para la toma de decisiones, dejó de ser coherente. En algunos sectores la información disponible tenía horas de retraso. En otros, los datos eran contradictorios debido a la inyección de información corrupta, y en ciertas áreas simplemente no había datos. Operar un sistema de defensa aérea en estas condiciones no es simplemente menos eficaz, es inherentemente peligroso. Aeronaves que no pueden ser identificadas con certeza debido a la caída de los enlaces de identificación corren el riesgo de ser atacadas por error o, por el contrario, de no ser interceptadas cuando representan una amenaza real. Del mismo modo, activos enemigos que operan en los vacíos de cobertura creados por la degradación del sistema pueden moverse sin ser detectados ni interceptados. El resultado final fue la transformación de un sistema de defensa aérea integrado en una serie de unidades aisladas, con conciencia local, pero sin coordinación global. Y en ese entorno, las fuerzas iraníes, incluyendo drones y misiles de crucero, explotaron las brechas con una precisión que sugiere un conocimiento detallado de la arquitectura defensiva israelí. El resultado global de esta degradación fue claro: la pérdida efectiva de la superioridad aérea israelí en un teatro donde esa superioridad había sido considerada incuestionable. No se trató de un revés temporal fácilmente reversible. Fue una disrupción operativa profunda que expuso la fragilidad de un sistema altamente avanzado cuando su base informativa es atacada de forma simultánea y sistemática.